todo el mundo, sean bienvenidos oficialmente a este primer episodio de el podcast llamado El Psicógrafo, un podcast sobre psicología, pero también un podcast sobre la vida cotidiana. Mi nombre es Paula y los voy a estar acompañando durante, este rato que estaremos aquí conversando. Como es el primer episodio, pues quiero tomar un momento para contarles un poco sobre mí. Yo soy psicóloga en la ciudad de Bogotá y en este momento desarrollo intervenciones terapéuticas con niños y adolescentes especialmente. Me pueden encontrar en Facebook y en Twitter como @paulasicol y en Instagram como paula.psicol. Yo procuro subir contenido diario, sean datos curiosos, sean compartir artículos de interés y en este caso mi podcast, que pues espero no sea el único episodio, sino que al contrario podamos estar en muchísimos más, que puedan acompañarme y sobre todo que lo disfruten. Bien, entonces vamos a comenzar con este episodio titulado Lo negativo está bien. Ahora, de entrada entiendo que te digan negativo suena algo terrible, suena feo. ¿Por qué? Porque estamos en una época en donde las cosas son complicadas para muchos, nuestra forma de trabajar cambió, no podemos salir a hacer eso que tanto nos gustaba fuera y estamos distanciados, algunos más que otros, de personas que amamos. Entonces es natural que en algún momento pues hayamos tenido algún sentimiento de tristeza, de preocupación, de ansiedad, hasta de enojo, porque hay gente que está enojada, hay gente que se siente pues con cierta impotencia, ¿no? Entonces, si alguien te dice negativo, pues uno va a decir como, no es lo que necesito en este momento. ¿A qué voy? Que como no podemos permitir que el mundo entero se sume en una tristeza colectiva, que quedemos desanimados, que quedemos sin esperanzas, y como nos han enseñado que cuando tú ves a alguien triste, pues lo correcto es ayudarlo a que se sienta mejor. Entonces, pues también es normal que al alejarnos de lo negativo, también encontremos mensajes positivos, ¿no? Que al conversar con alguien, lo más normal sea escuchar cosas como ánimo, todo saldrá bien, no pensemos en eso, y la clásica de trata de verle el lado positivo, lo cual pues no tiene nada de malo, al contrario, siempre es algo maravilloso. Creo que para muchos pues tener un mensaje tranquilizador, que te digan palabras de aliento, pues es algo que nos sirve a muchos. Pero hace unos días pues hablaba de hecho con un amigo y fue la idea para este podcast también. Y hablábamos con un amigo sobre lo que es la empatía. Él me preguntó qué era todo ese cuento de la empatía, porque tú ahora entras a redes sociales y te encuentras con 3 maravillosas palabras que son empatía, resiliencia y reinventarse. Entonces uno se pone a ver, especialmente Twitter, porque él y yo utilizamos Twitter, entonces incluso vemos personas cuando uno encuentra sus hilos por Twitter, las discusiones entre personas, entre desconocidos prácticamente, de cómo a veces somos empáticos con unos y con otros no, para algunas circunstancias sí tenemos esa empatía y para otras pues ahí sí somos un poco más indiferentes. Pero bueno, la hemos visto estas 3 palabras en particular tanto que dijimos, uno, ya terminan por volverse un fastidio, ya no nos gustan, terminan siendo utilizadas de formas que no son, terminan de pronto perdiendo el significado, y creo que cuando uno las lee termina hasta de mal genio, por lo menos en mi caso, terminas sintiéndote culpable porque no tienes de pronto esa disciplina, o te hacen sentir que no tienes esa disciplina para aprovechar esta crisis que está viviendo el mundo prácticamente, para reinventarte, para salir con algo creativo, porque tienes los recursos para ser creativo, entonces ¿por qué no haces algo nuevo? ¿Por qué no innovas? ¿Por qué no superas las cosas? ¿Por qué lloras y tú estás mejor que muchas otras personas? Sí, eso sí, ya escarbas más adelante entre las redes vas a encontrar
ese tipo de comentarios, ¿no? Incluso puedes encontrarte con cierta imagen que de hecho yo la vi por Facebook. Decía algo como bueno, que si tú no terminaste un libro, si no sales con algo nuevo es porque te faltó disciplina. Entonces, cuando ciertas palabras son utilizadas de formas que no son, termina enviando no solo un mensaje negativo, sino hasta peligroso. Estamos en una época de crisis, estamos en una época de incertidumbre. Entonces, para algunos es complejo empezar algo nuevo, de pronto, como dicen, echar pa'lante cuando tienes muchas cosas en tu contra. Entonces, esa es la idea del podcast del día de hoy. Que no todo lo negativo, no todos esos mensajes positivos son tan positivos, sino que aparte esos sentimientos negativos, esos sentimientos de frustración, esos sentimientos de enojo, esos sentimientos de tristeza, no son malos del todo. Y que no necesariamente tienes que tener una actitud positiva y tener unas vibras positivas para pues poder superar todo esto. No vamos a hablar de cómo lo positivo de pronto no es tan bueno para ti y de cómo abrazando esas emociones negativas podemos también sacar muchas cosas beneficiosas, ¿sí? Y además, pues que cuando tú ves la televisión o las redes sociales, están los mensajes de motivación. Entonces, de hecho los reto a poner la televisión en este momento y esperen un comercial, ¿no? Entonces, está el comercial de estamos juntos en esto, el comercial que te invita a tratar de hacer algo nuevo, a ejercitarte, a que leas unos libros, a que hagas el nuevo curso en línea, porque tienes tiempo en casa para hacer el curso en línea, porque tienes tiempo para disfrutar de nuestra programación. Pero todo ese tipo de cosas, esos mensajes los vamos a encontrar. Entonces, si se dan cuenta, pues prácticamente estamos bombardeados de mensajes positivos, de optimismo, ¿sí? Y parece como que nos quieren meter por los ojos esas vibras positivas en algunas partes, no en todo lado. Entonces, ¿qué ocurriría si tal vez lo que no necesitamos en este momento sea la frase motivacional o el empujoncito para que te reinventes, para que seas más empático y para que refuerces tu resiliencia, o como le digan, porque como digo, hay gente que utiliza los conceptos de una forma que no son, sino que lo que tal vez necesitamos es que alguien nos escuche, que alguien no nos juzgue porque las situaciones son diferentes, que de pronto alguien simplemente nos dé esa oportunidad de expresar eso que sentimos, de expresar esas emociones negativas que no deberían llamarse negativas, sino que también nos enseñen a abrazar esas sensaciones pues que podemos llegar a tener en algún momento. Así que vamos a conversar todo esto y voy a contarles un poco qué dicen las investigaciones, porque hay investigaciones al respecto. Y lo más importante, pues, ¿qué tenemos que hacer con todas esas emociones que estamos sintiendo, especialmente las que conocemos como negativas? Vuelvo y digo, no debemos llamarlas negativas, pero para algunos las conocemos así. Entonces, vamos a mirar al final, sobre todo, pues, qué podemos hacer, qué dicen los expertos sobre lo positivo, sobre cómo manejar esos sentimientos, tanto positivos como negativos. Ahora, hay una verdad que es conocida por todo el mundo, y es que todo en exceso es malo, tal vez con algunas pequeñísimas excepciones. Dicho esto, también es importante aclarar que este episodio no se trata ni de castigar ni de satanizar el tener una actitud positiva, sino de validar el hecho de que está bien ser negativos de vez en cuando, está bien pensar negativamente, está bien sentirnos mal y está bien expresar eso que sentimos. Imaginen que están en un barco, pasándola maravillosamente de vacaciones, pero como todo en la vida, bueno,
como algunas situaciones de la vida, algo pasó y el barco se está hundiendo. Entonces, en lugar de hacer algo, le digo al resto de la gente, no, eso quédense tranquilos, eso no, quédense quietos, no hagan nada y más bien disfruten de las vacaciones, más bien disfruten de su viaje, eso no nos vamos a hundir, no sean exagerados. En ese momento ya no estás siendo ni optimista, ni estás siendo positivo, ni nada por el estilo. Estás teniendo una distorsión muy fuerte de tu realidad. ¿Por qué? Porque no quieres ver lo que está pasando. Entonces, si yo no veo lo que está pasando, pues no voy a poder actuar o hacer algo al respecto. Cuando, pues, en lugar de pedirle a alguien que se quede quieto, que eso tranquilo, no va a pasar nada, pues yo lo que debería estar haciendo es moverme, ir a un bote salvavidas, hacer algo para buscar mi supervivencia en este caso, ¿no? Ahora, cualquiera de ustedes me va a decir como, bueno, pues obviamente si yo veo que el barco se hunde, pues claro que voy a correr a buscar el bote salvavidas. Qué tontería. Pero, uno, todos hemos tenido, todos hemos conocido a alguien que ha sido así. Todos hemos conocido al que cuando todas las cosas están mal, está muy tranquilo, está conservando la calma, no está haciendo nada. Y aparte puede o no tener sus mensajes, sus palabras de aliento en medio de todo. El optimista en exceso. Y dos, bueno, pues que así como hay gente en este momento que tiene sus barquitos, ¿no? Que tiene sus propias situaciones personales y fuertes, que tiene su barquito hundiéndose, y también están aquellos que pues están buscando sus botes salvavidas, están aquellos que no están haciendo nada, que están tranquilos, están aquí, están los que están viendo cómo los barquitos de los otros se hunden porque los de ellos están maravillosamente. Y miren que pensándolo de esta manera, creo que puedo entender también por qué a muchos les desagrada cuando algunas celebridades publican sus videos con mensajes de esperanza. Si a ti te gusta esa celebridad, tú dices, "Ay, pues qué chévere, por fin puedo verlo, lo que sea", pero para otras personas de pronto escuchar y verlos a ellos hablándonos de esperanza y de mantener la calma y de mantenernos positivos, pues eso hace que el otro diga, bueno, ¿tú cómo me vas a hablar a mí de mantener la esperanza cuando tú estás allá en tu mansión con tu piscina y yo ando aquí pues tratando de evitar salirme de mis casillas, mantener mi vida organizada, no desesperarme? Porque posiblemente tengo cosas, estoy viviendo cosas que tú nunca has vivido, estoy teniendo dificultades que tú no entiendes. Obviamente sí, las celebridades lo hacen probablemente con la mayor de las intenciones, pero cuando uno está del otro lado, vuelve y juega en el barquito que se está hundiendo, pues puede que el mensaje de esperanza no sea tan bueno. No lo necesitamos, de pronto necesitamos una ayuda, necesitamos una escucha, necesitamos otra cosa que no sea ánimo, no te preocupes, que todo va a salir bien, ¿sí? Como esos comerciales que dicen, quédate en casa y relájate. Sí, en algún caso puede ser como, bueno, yo no me puedo relajar porque tengo otros problemas muy grandes que no me van a esperar y no puedo tranquilizarme. Y además de todo, pues también estoy hasta la coronilla de que me digan que me relaje. Por ejemplo, cuando yo leía sobre todo, pues el tema, me encontré con un artículo que decía que pensar positivo de forma exagerada, por un lado, pues puede ser tan perjudicial como pensar de forma negativa. Y segundo, pensar positivo, forzar ese optimismo, tratar de meterlo por los ojos, es como un alimento ultraprocesado. No es natural, no lo necesitamos y los expertos dicen que no es bueno cuando lo consumimos de forma excesiva, ¿sí? Y creo que eso lo dice todo. Cualquier cosa que no sea realista, que sea exagerada, ni es buena ni sirve. Y sirve en este caso tanto para las cosas positivas como para las cosas negativas. A una gran mayoría de nosotros se nos ha enseñado a verle el lado positivo a las cosas, a ser pacientes, a calmarnos, a ver el vaso medio lleno, sonreírle a la vida, bueno, todas esas frases que hemos escuchado y que las tenemos ahí en la cabeza, porque tenemos ese imaginario de que todo eso negativo nos desgasta, es malo, no se ve bien y no nos ayuda.
Esto último pues tiene su grado de verdad, claro que sí, porque si tú te enfocas solamente en lo negativo 100%, pues lógicamente no es lo ideal. Así como dejar que ciertas emociones se salgan de control, porque puede llevarnos a tener problemas de salud tanto física como mental. Tal y como en el caso del barco, pues si yo entro en pánico y no veo un poco de esperanza para sobrevivir o no soy realista a mis probabilidades pues de supervivencia, pues ¿para qué voy a buscar el bote? ¿Para qué lo voy a intentar? Lo mismo pasa cuando eres muy positivo. Te relajas porque todo se va a resolver. De hecho, esto me recordó un capítulo de Los Simpsons en el que Homero y sus amigos y otros habitantes de Springfield terminan secuestrados por unos piratas. Los piratas los meten en una red y los lanzan al océano. Entonces Homero bueno, otros personajes quedan encima de otros ciudadanos, terminan flotando ellos. Y cuando le preguntan a Homero qué van a hacer ahora, él lo único que dice es tranquilízate y deja que la corriente nos lleve. Entonces, hacia lo negativo, ser extremadamente negativo es malo, así como ser extremadamente positivo es malo, porque en ambos casos no te estás moviendo, no te permite ver la situación de una forma realista y clara y no tienes ese impulso que te lleva de pronto a superar esas dificultades. Por eso es que tampoco lo ideal es negar esos sentimientos desagradables o tildarlos como ese algo que es mejor no mirar, eso mejor lo negativo, la tristeza, el enfado, todo eso mejor de lejos, porque es malo y es feo y se siente mal, ¿no? Entonces, mejor haya arrumado en una esquina porque no nos sirven y nos hacen sufrir. Eso nos lleva a nuestra siguiente parte, que son las llamadas emociones negativas. Y vamos a ver, en primer lugar, por qué no deben llamarse así. Emociones negativas es un término que pues nos va a hacer pensar en algo que nos va a hacer sufrir o que de pronto puede ser desagradable. Por emociones negativas entendemos que tenemos la tristeza, el enojo, el temor, por mencionar las más generales. Y más si llegamos a ver intensamente, ¿no?, la película. Eso sí, una vez que tú te tomas la tarea de buscar sobre las emociones, te vas a encontrar con muchísimas más que describen cómo te estás sintiendo, sean negativas, positivas o neutras. Es más, terminas por encontrarte con que las emociones pueden mezclarse, por así decirlo, y estas generan otras emociones, como la sorpresa, la tristeza, juntas me provocan decepción, o la alegría y la anticipación me provocan optimismo, por ejemplo. Esta es una clasificación que existe, ¿no? Pero insisto que no deberían utilizar de pronto esos calificativos como negativo o positivo. Todas, absolutamente todas las emociones tienen una función. Por ejemplo, venimos programados para preocuparnos. ¿Por qué? Porque nuestros ancestros de las cavernas tenían que mantenerse alerta en sus cuevas, si no el tigre de dientes de sable pues podía aparecer y se los almorzaba, por ejemplo, ¿no? O los que tenían que estar atentos a cualquier posible situación, porque una herida en ese entonces pues era prácticamente la muerte. Preocuparnos por las cosas en el momento que es va a permitir que tomemos mejores decisiones y más nos va a permitir estar a salvo. Y ese es en realidad el propósito final de las emociones. Para eso sirven, para protegernos y para defendernos. Si no pudiéramos sentir el temor o la ansiedad, pues no estaríamos alerta cuando vamos manejando. O no estaríamos alerta cuando pasamos por un sitio que sabemos que es peligroso. O no nos lavaríamos las manos por temor a, en este caso, adquirir un virus, por ejemplo. ¿Qué pasa con la tristeza? Desafortunadamente es una emoción que llegamos a ver como improductiva, como que no nos permite avanzar, porque no vemos el punto, muchos de nosotros, en estar tristes.
Cuando estamos tristes, sea por una pérdida o porque estamos viviendo un duelo, nos sentimos como en un hoyo sin fin, ¿no? Como en algo que nos absorbe. Entonces puede llegar a ser abrumador y como no nos va a llevar a ninguna parte, pues realmente nunca aprendimos qué hacer con ese sentimiento. Nos da mucho miedo. Entonces preferimos no verlo, no sentirlo y buscamos distraernos o hacer algo para no pensar en eso. Distraernos es algo que la gente suele hacer y no está mal. Pero aquí viene lo interesante. A muchos no se nos enseñó qué hacer con nuestra tristeza. O sea, sabemos qué hay que hacer cuando alguien está triste. Bueno, vas a tratar de hacerlo sentir mejor, puedes hacer estas y estas actividades, pero cuando nosotros estamos tristes, atinamos a distraernos. Pero más allá de eso, muchas personas no saben qué hacer con sus tristezas, con otros sentimientos similares, y en cierta forma no sabemos cómo estar ahí para nosotros mismos cuando tenemos esos sentimientos o esas emociones. Y es increíble porque considero yo que es muy importante que uno sepa hacerse cargo de sus emociones y cuidar de uno mismo. Cuando ir a mi trabajo me genera tristeza, sea porque no me gusta lo que hago, no me gusta cuando gano, y cuando mi relación con un amigo, con una pareja me genera tristeza porque quiero un cambio, entonces de pronto ahí es cuando la tristeza adquiere valor porque nos da un mensaje, ¿sí? Nos está dando esa pista que de pronto no hemos querido ver y nos dice, hey, esto es lo que tú quieres, se convierte en un mensaje. Pero por nuestras costumbres, posiblemente, para algunas personas, no todas, y la forma en la que algunos fuimos creados normalmente, optamos por dejarla, como dije hace un rato, en una esquina arrumada debajo del tapete. Tú puedes poner todo el desorden de tu cuarto y esconderlo. Pero tarde o temprano lo vas a encontrar y vas a tener que arreglarlo, de deshacerte de lo que no sirve, de guardar cosas en el lugar que corresponde, etc. Y en este caso, en algún punto vas a tener que aceptar que ese mensaje que de pronto la tristeza o el sentimiento de tristeza está tratando de transmitirte significa algo importante. Y en realidad, haciendo alusión a los ejemplos de arriba, eh, quieres un rumbo diferente en tu carrera y por eso no te gusta lo que estás haciendo, o debes hacer algo con tu relación porque eso que haces te está haciendo daño. La tristeza entonces se terminaría convirtiendo en esa ventana de espacio que tenemos para conocernos a nosotros mismos y entender lo que necesitamos. A nosotros nos enseñaron a superarla y a ser resilientes, que otra vez vuelve y juega esa palabra. Mi indignación va porque la gente trata de usar vocabulario que muchas veces no entiende. Y bueno, en psicología, claro, resiliencia es la capacidad que tú tienes de superar las situaciones difíciles o traumáticas. Pero hay que agregar y hay que resaltar que eso es un proceso eh, que requiere su trabajo. No es como supéralo y no mires y sigue adelante, sino vive también eso que sientes, acepta esos sentimientos, procesalos y trabaja a partir de ellos para poder superar la situación. Entonces, como decía, pues nos enseñaron a superarla, a ser resilientes cuando podemos usar esa tristeza para tomar mejores decisiones y tal vez tener una vida más satisfactoria. Y bueno, tenemos el enojo, ¿no? Lo negativo del enojo es cuando se sale de control, porque terminamos obviamente metiéndonos en problemas, podemos provocar dificultades de salud también, pero estar enojados puede llegar a ser una motivación, puede convertirse en una fuente de motivación para resolver los problemas y claramente eh, una forma de expresar nuestra inconformidad, al igual que la tristeza, que también puede ser un mensaje, algo que no nos gusta, algo que de pronto nos puede impulsar a hacer algo más. Ahora, como se nos ha enseñado que estos sentimientos o emociones son negativos, y en algunas ocasiones es incorrecto que los expresemos, o bueno, a la gente que tenemos alrededor no les parece muy bueno que los expresemos, eso termina haciéndonos sentir frustrados porque no podemos dejar salir eso que estamos sintiendo. Y como no lo podemos hacer, no se lo comunicamos a nadie, entonces todo esto se termina convirtiendo en pensamientos negativos y es muy probable que incluso terminemos sintiendo culpa por estar tristes, por estar enojados y por estar preocupados. Hace un rato yo mencionaba
la cuestión de las redes sociales, ¿sí? Cuando nos bombardean con mensajes positivos, nos puede generar una enorme culpa y más cuando tenemos dificultades para llevar un buen ánimo, ¿sí? Pensemos en una persona con depresión, por ejemplo. De hecho, se ha demostrado que las personas con depresión utilizan estos mensajes motivacionales como cualquier persona normal, pero cuando no logran mantener un buen ánimo, cuando no logran su cometido al mantenerse felices, calmados o en un buen estado de ánimo, llega a verse afectada su autoestima. Y investigadores de la Universidad de Waterloo, en Canadá, encontraron que la gente que sufre de baja autoestima y trata de buscar sentirse mejor a través de estos mensajes terminan sintiéndose peores consigo mismos después de intentar esta dinámica. Entonces, como dije, las redes sociales y los comerciales son tan importantes en este caso porque pareciera que todo dijera, sé muy feliz, ¿sí? Y como en realidad no es nuestra intención tampoco ser una persona negativa o ser el aguafiestas, uno termina ocultando todo esto. Tal vez no todos, pero la gran mayoría lo hacemos. Y es como si realmente no tuviéramos derecho en algunas situaciones a sentir otra cosa que no sea felicidad, ¿sí? Entonces, todo esto que es que si tú no logras estar bien, es porque algo estás haciendo mal, entonces tú eres el problema. Es como la imagen que les conté que vi en Facebook que decía, bueno, el cuento de que tienes que haber hecho algo en esta cuarentena, entonces si no lo haces es que el problema eres tú, ¿sí? Y sabemos que eso está mal, pero aún así con todo esto de las emociones dejamos que pase. Este optimismo, este mensaje positivo, este pensamiento, esas vibras, las encontramos en libros de autoayuda, por ejemplo el libro del secreto. Es respetable para cualquiera que se apoye en él, pero en el libro, ¿qué ocurre? Nos están diciendo que si tú crees, que si tú atraes, que si tú tienes pensamientos positivos, te van a llegar cosas igualmente positivas. Entonces, traducción, pensar en positivo es igual a que te van a pasar cosas buenas y se te va a recompensar con riqueza, con éxito, con, bueno, cosas que no funcionan en el mundo real así. Entonces, démonos cuenta cómo el pensamiento positivo es algo que está en nuestra cultura desde siempre. Y está en muchas formas, libros, redes, programas y en el discurso de muchas personas. No podemos tampoco culparnos por ser positivos, ¿sí? La idea de por sí es hasta chévere, ¿no? Si tú piensas en positivo, pues te van a pasar cosas buenas y se van a resolver tus problemas. Entonces, pues es difícil resistirse a ese pensamiento, por eso todos también lo hemos intentado. La situación permite que eso funcione, la situación permite que pues a veces simplemente las cosas no se den, pero se vuelve problemático, como dije, porque queda ese mensaje implícito de que si no eres feliz o las cosas no están bien es porque algo estás haciendo mal, es tu culpa. Y aquí viene una joya, es esa frase de que el sufrimiento no, sino ser feliz es una opción, el sufrimiento es opcional también. Entonces, eso en realidad es un absurdo, porque nadie escogería ser infeliz. Muy seguramente nuestros papás y sus papás utilizaron estas frases en algunos de nosotros para ayudarnos a manejar esas emociones fuertes. Todo obviamente con la mejor intención porque pues ningún papá tiene manual para criar o algo por el estilo, o los niños que vengan con sus instrucciones. Son sentimientos complejos, sí, pero al fin de cuentas lo cierto es que somos personas y necesitamos un espacio para expresar todas esas emociones, sea con la familia, sea con los amigos, sea con un terapeuta en este caso. El hecho de que tú puedas hablar con alguien y sentirte escuchado es algo que es prácticamente sanador. Entonces, siempre es importante destacar que hay momentos para todo. Para estar felices, para estar tristes, para estar preocupados, y tenemos que permitirnos sentir esas emociones, así como tenemos que permitirnos tener pensamientos negativos cuando la situación los dé, ¿sí? Aprender a expresarlos de una forma saludable, aprender a controlar
esas emociones, por supuesto, también. Pero antes de hablar de esto último, vamos a conversar sobre lo que dicen las investigaciones y las conclusiones a las que han llegado, que son muy curiosas. En la siguiente sección vamos a ver a qué conclusiones han llegado a través de ciertos experimentos. Y llegamos a la parte del podcast en la que yo comparto con ustedes unas cuantas investigaciones sobre el tema del día. Y en este caso, pues les traigo 3 investigaciones sobre pensamiento positivo y pensamiento negativo. Gabrielle Oettingen es una profesora de psicología de la Universidad de Nueva York y autora del libro Repensando el pensamiento positivo. Ella se ha dedicado a estudiar todo esto del optimismo por muchos experimentos y en uno de ellos reclutó a 103 estudiantes que tenían un amor platónico por una compañera de colegio. Entonces resultó que aquellos que soñaron que ellas les corresponderían siguieron solteros meses después del experimento. En otro estudio, con 83 estudiantes de posgrado, aquellos que fantaseaban con su trabajo ideal, con ascensos, mejor dicho, vertiginosos, resultaron ser los menos exitosos de la clase. De igual manera, esta profesora encontró que los alumnos de una clase de negocios que fantaseaban que tenían un pensamiento súper positivo, eran muy optimistas sobre el desempeño en su materia, al final fueron los que tuvieron más faltas de asistencia y las peores notas. Incluso Gabrielle Oettingen se dio cuenta de que revisando los discursos de los presidentes de Estados Unidos entre 1933 y 2009, se dio cuenta de que los que fueron más optimistas sobre el futuro fueron los que tuvieron un mayor desempleo en su administración. Ella nos dice que, bueno, a raíz de todo esto que ha encontrado, cuando empezó a estudiar el pensamiento positivo, descubrió que la energía medida por la presión arterial de la persona disminuye cuando las personas empiezan a tener fantasías positivas sobre su futuro. ¿Qué significa esto? ¿Qué traduce todo? Que las personas que piensan positivamente, en exceso también, no pueden subir su energía, es decir, no logran ese impulso, no invierten la misma energía que otras personas para lograr sus metas, justamente porque están inclinados o que tienen esa tendencia a pensar que todo va a estar bien. En otra investigación, esta vez es una investigación del Instituto de Tecnología de Massachusetts, se dieron cuenta que las personas frustradas tienden a sonreír más cuando experimentan frustración. Uno suele pensar que una persona que sonríe mucho es porque está alegre, ¿no? Porque es lo que una persona feliz se supone que hace. Sin embargo, no todas las sonrisas son indicativas o te dicen que esa persona está feliz o significa que esa persona está sintiendo felicidad. Tenemos algo que se llama la sonrisa falsa. Está la sonrisa educada, tenemos la sonrisa nerviosa, la sonrisa genuina. Hay muchos tipos de sonrisas. Según los investigadores del MIT, la mayoría de personas no creen que sonríen mucho cuando están frustradas y por eso lo hacen. Para probar la hipótesis, entonces, estos investigadores hicieron que sus participantes completaran 2 tareas. Una para que se frustraran y la otra que no los frustraba. Entonces escaneaban sus rostros después de completar la tarea que les ponían y les pedían presionar un botón que eliminaba esa tarea frustrante y se dieron cuenta que las sonrisas frustradas desaparecían muy rápido y las genuinas eran más duraderas. Finalmente tenemos a Tanis Sharot, que es autora del libro La predisposición al optimismo y es quien dice justamente que venimos programados para ser optimistas. Ella estudiaba el impacto de las experiencias negativas sobre las emociones. Es decir, ella estaba en un experimento
sobre cómo la gente se ve afectada, con estas emociones. En esos experimentos iniciales, ella le pidió a los participantes que se imaginaran futuros negativos, que se imaginaran una ruptura, que se imaginaran una pérdida de un empleo, etcétera, etcétera, y se dieron cuenta que las personas automáticamente transformaban su experiencia negativa en una positiva. Por ejemplo, van a decir que terminaron con su pareja, pero pues que encontraron otra mejor, aunque realmente ella no esperaba llegar a esta conclusión, porque como dije, estaba haciendo un experimento distinto. Confirmó que las personas tienen una tendencia a ser optimistas, entonces se imaginan el futuro mejor que el pasado, y calcula que este pensamiento es así en el 80% de la población, sin importar su cultura, su nacionalidad. Hace que la gente esté motivada desde un inicio, y al parecer los optimistas, según esta investigación, pues viven más tiempo, tienen probabilidades de ser más saludables, ¿sí? Si tenemos en cuenta pues también los beneficios de tener ciertas emociones que llamaríamos positivas, ¿sí? Para unos, los pensamientos positivos tienen la posibilidad de convertirse en una profecía autocumplida, es decir, que si yo pienso que voy a tener una vida larga, pues eso me va a llevar a tener una dieta más saludable y de pronto me va a aumentar las probabilidades de que yo haga más ejercicio o tenga más ganas de hacerlo. Y bueno, antes de cerrar el episodio de hoy, porque ya nos vamos acercando al final, creo que hay un par de cosas que podemos ir concluyendo. Lo primero es que exagerar con los pensamientos positivos y con la actitud optimista pues nos puede llegar a hacer daño, especialmente cuando ya nos alejamos demasiado de la realidad. Lo importante es y siempre será pues tratar de mantener un equilibrio, como un punto medio entre esa necesidad de ser positivos, porque ya hemos visto que es algo que viene programado en nosotros, pero también entre esos pensamientos negativos y de preocupación que pueden surgir en algunos momentos y pues nos vamos a encontrar con ellos en algún momento de nuestras vidas. Obviamente está bien soñar, está bien tener experiencias positivas sobre algo, pero tratemos de que esto siempre sea realista. Segundo, ser negativo a veces nos puede ayudar, también nos puede ayudar a tener otro punto de vista, a considerar las opciones que tenemos, a saber qué podemos hacer, a dar como ese impulso para poder actuar. Está bien sentirnos mal o sentirnos pesimistas cuando las cosas pasan. Y bueno, es muy poco realista pensar que todo el tiempo vamos a estar felices, porque no es así. Tercero, hay que permitirnos aceptar lo que está ocurriendo, no solo afuera, sino dentro de nosotros, aceptar que podemos estar tristes, enojados o lo que sea que una situación nos genere. Y no solo eso, sino que tenemos el derecho de expresarlo y hablarlo con alguien. Nos tenemos que conocer, nos tenemos que escuchar y pues tenemos que hacer el mayor esfuerzo por entendernos. Cuarto, pues tenemos que tener cuidado en cómo usamos frases como todo saldrá bien. Y la joya de la felicidad es una opción, porque aunque tengamos las mejores intenciones, como dije, de tratar de animar a alguien, puede que haya gente que esto simplemente la haga sentir peor. Aprendamos a escuchar, a no juzgar, a no interrumpir de pronto cuando nos hablan, sino escuchar a la persona que tenemos enfrente y ayudar de pronto a enfrentarnos y a que la otra persona se enfrente a esos sentimientos que pueden estar tratando de decirnos algo o de decirle algo. Y bueno, tal y como lo prometí, la pregunta del final, ¿qué se supone que tengamos que hacer con todos esos sentimientos que a veces no sabemos cómo manejar? Entonces aquí vienen unas cuantas recomendaciones importantes. Número 1, respirar profundamente. Y sí, es un consejo clásico, es el consejo cliché, pero uno pues nos ayuda a restaurar la calma, nos ayuda a disminuir la presión arterial, los latidos y especialmente cuando estamos frustrados nos ayuda a pensar con claridad nuevamente. Entonces respirar siempre va a ser una opción. Número 2, encontrar la fuente
que nos genera esa emoción para poder trabajar sobre ella, como pues el cuento de esconder la basura debajo del tapete, ¿no? En algún momento la vamos a encontrar, entonces es preferible identificar nuestros sentimientos para poder trabajar sobre ellos y también identificar cuando estamos siendo negativos. Muchas veces podemos estar exagerando, pero es por la forma en la que estamos acostumbrados a ver las cosas, como un lente. Hemos visto a través de ese lente durante toda la vida y por eso no lo cuestionamos. Entonces puede que haya otras perspectivas, puede que haya otra forma de verlo, pero como ya sabemos, pues sin exagerar, ¿no? Manteniéndolo todo en un nivel realista. Número 3, tratar de mantener todo en proporción, es decir, no convertir algo como un error pequeño o algo positivo en algo forzosamente positivo, forzosamente optimista y un error pequeño en una catástrofe, sino tratar de ver las cosas por lo que son, por lo que valen. Número 4, practicar la inteligencia emocional, que ese es un término que espero tratar en un episodio más adelante. Reconocer en dónde estás, lo que tú sientes, la capacidad de entender tanto lo que vives como lo que sientes, darte cuenta que lo que sientes no es permanente y podemos escoger la forma en la que reaccionamos a cada situación, ¿sí? Esto no es fácil, si no todos lo harían, pero es posible. Y una forma de empezar a hacerlo pues es hablando sobre lo que sentimos, ampliando nuestro vocabulario de emociones, es decir, encontrando nuevas formas de expresar lo que estamos sintiendo en vez de ignorarlo, bloquearlo o, como dije, metiéndolo debajo del tapete. Número 5, intentar realizar una actividad agradable, ¿sí? Leer, bailar, hacer algo que a ti te guste, no lo que todos hagan, no lo que todos dicen que es mejor, sino lo que tú sientes que tú necesitas. La alegría y la felicidad son genuinas. Como yo decía, somos humanos y nos pueden conmover todo tipo de cosas. Cuando esto pasa, estos sentimientos no se fabrican, sino que son espontáneos y por eso mismo pues no hay que forzarlos. No hay que forzarnos ni a sentir ni a no sentir, sino más bien a tratar de ser honestos con la gente, con nosotros, porque ese es el primer paso para cualquier cosa que vayamos a hacer. Apegarnos también pues a la realidad con honestidad, considerar los sentimientos de los otros, pero también los de nosotros mismos. Y bueno, ya con esto llegamos al final de este bonito primer episodio del psicógrafo. Espero que no solo les haya gustado, sino que también por lo menos les sea de utilidad, que es la intención. Gracias a todos los que se quedaron conmigo en este rato largo. Literalmente, si se dieron cuenta, es la primera vez que hago esto y tengo que decir que fue muy divertido grabarlo. Fue algo diferente a lo que estoy acostumbrada a hacer, porque normalmente mi fuerte es escribir, pero bueno, pues hay que intentar cosas nuevas siempre. Les recomiendo entrar si desean más detalles sobre lo que hablamos hoy. Está Psych Central y Psychology Today, páginas que fueron súper valiosas para desarrollar lo que fue este podcast, especialmente Psych Central. Psych Central tiene una sección que se llama Pregúntale al terapeuta y tiene unos temas muy interesantes por si les interesa curiosar. Les dejo los links en la descripción al final del capítulo. Y bueno, ya veremos cómo nos va en el siguiente episodio, en el que espero puedan acompañarme nuevamente. Y sin nada más que agregar, los invito a seguirme por Facebook y por Twitter como @paulasicol y en Instagram como paula.sicol. Y hasta entonces, una próxima oportunidad. Muchas gracias.